en silencio me escuchó. Cuando pesaba la carga me ayudó. Cuando era oscuro el destino y no encontraba el camino, cuando mi pie resbalaba me levantó. Cuando me dieron la espalda Él me amó. Cuando cerraron sus puertas Él abrió. La gente me señalaba, Él mientras me perdonaba. Mi vida nada importaba y me abrazó. Amor sublime que del cielo bajó, que por darme la vida Jesús, qué sublime amor. Era una piedra cualquiera y me escogió. Y en su collar de 1000 perlas me llevó. Viví la historia añeja de aquel pastor en la noche, que le faltaba una oveja y me buscó. Qué sublime amor, qué sublime amor. Después de escuchar este preludio de Rubén Sotelo, el canto Amor Sublime nos lleva en nuestra mente a recordar ese momento hermoso cuando pudimos conocer a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Sean todos bienvenidos a este domingo 4 de octubre. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, por sus vidas, y damos en este tiempo gracias a Dios por una vez más poder reunirnos. Que el Señor les bendiga, es un gusto estar con ustedes en esta mañana. Les invito a que podamos orar en esta mañana. Queremos poner este tiempo en las manos de Dios para que Él sea glorificado a través de nuestras vidas. Les invito a orar. Señor, queremos darte gracias por la vida que tú nos das. Gracias porque nos permites nuevamente estar, Señor, reunidos delante de ti primeramente, y como iglesia también estar reunidos, Señor, unos con otros como familia en ti. Bendice este tiempo, Padre. Pedimos por cada persona que ha de ver este video también, Señor, que no pertenezca a la Iglesia de Dios Fuerte, pero que pertenece al cuerpo de Cristo, o que por primera vez está viendo un servicio cristiano, Señor, evangélico cristiano. Pedimos que tú le bendigas, le guardes, Señor, le ayudes,
Y también, Padre, que el contenido de este video pueda motivar su vida, principalmente a buscarte a ti y a entregarse completamente a ti. Gracias por este tiempo. Dejamos, Señor, en tus manos todo lo que hemos de hacer, pidiéndote tu dirección y la bendición también para esta reunión. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. La lectura bíblica de esta mañana la tendremos en el Salmo 32. Les invito, hermanos, abran su Biblia en el Salmo 32 y una vez que lo tengamos podamos seguir la lectura ahí en nuestras Biblias. Salmo 32 lleva por título La dicha del perdón, Salmo de David, Másquil. Si lo tiene usted, voy a empezar a leer el primer versículo. Dice así la palabra de Dios. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo, en el tiempo en que puedes ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Gracias a Dios por su palabra. Una parte del programa que nos gusta a muchos, hermanos, es el poder cantar al Señor, y en esta mañana vamos a cantarle al Señor este canto, el cual se llama Canta al Señor. Es un canto que hemos estado aprendiendo. Después vamos a cantar el himno Día tan grande, ese día tan especial cuando conocimos al Señor y pudimos por fin reencontrarnos con Él a través de su Hijo Jesucristo. También vamos a cantar este hermoso canto que dice, quiero cantar una linda canción. Así que cantemos al Señor, hermanos, y gocémonos en el canto. Como tú.
consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesará. Sonar de tu nombre.
Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Cuando Jesús a mi vida llegó, de su paz y su gozo me dio. Quiero que sepas que tú también puedes gozar siempre de su amor. Si creyeres en Él, si confiares también, su amor te dará y con Él vivirás como yo. Cantarás esta linda canción y amor llevarás a la humanidad. Cada uno de nosotros, hermanos, ha experimentado la misericordia de Dios en esta semana. Es el tiempo para que como familia podamos dar acción de gracias al Señor. Póngale pausa al video, demos ese tiempo de alabanza a nuestro Señor como familia y después oremos. Uno de la familia designado puede orar dándole gracias a Dios. Quien gusta hacerlo como familia puede orar dándole gratitud a Dios por todo lo que Él ha hecho en esta semana. Es el momento de estudiar la palabra del Señor, hermanos. Quiero invitarles a abrir la palabra ya en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Vamos a leer este versículo y después vamos a estar viendo otros pasajes como el Salmo 32 o el Salmo 51. Pero le invito a que abra su Biblia en segundo Samuel, capítulo 12, versículo 13. Si lo tiene, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Usted recordará la historia, hermano, acerca de David, Betsabé, la historia en la cual más bien David adultera, porque Betsabé es una mujer casada, y después comete homicidio, y trata de ocultar lo que él había hecho, su pecado, su grande pecado. Dios manda al profeta Natán para que confronte la vida de David, de su siervo David. Y Natán le cuenta una historia en la cual David se sensibiliza y él mismo dicta la sentencia según la historia que le ha contado Natán. Y él dice, este hombre que ha hecho tal cosa es digno de muerte. Y Natán lo confronta, le dice, tú eres ese hombre. Y es entonces que David reconoce su pecado. Y es entonces que David se da cuenta de la gran maldad que ha hecho y el pecado que ha cometido. Por eso, en este pasaje de 2 Samuel, David dice a Natán, de verdad pequé contra Jehová. Natán le dice a David, también Jehová ha perdonado, ha remitido tu pecado y no morirás. En el Salmo 51:4 es un pasaje, hermanos, que nos habla también de lo que fue el pecado de David y la reflexión a la que él llegó después de haber sido confrontado por el profeta, así como el Salmo 32. Bueno, voy a leer primero el Salmo 32:5, dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El Salmo 51:4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Quisiera invitarles a orar. Queremos darte gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque ella nos confronta, nos redarguye, pero también nos da esperanza en ti. Ayúdanos a entenderla, Padre. Ayúdanos a meditar en ella
Y Padre, ayúdanos a de verdad ser sensibles a lo que tú nos estás llamando al día de hoy, Señor. A estar a cuentas delante de ti, a poder reconocer nuestros pecados, pero también confesarlos delante de ti. Ayúdanos. Tu palabra dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, éste hallará misericordia. Y eso es lo que queremos hallar en esta mañana, misericordia delante de ti. Te agradecemos, Padre, por el estudio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy en día, mucha gente se está hundiendo en las profundidades del pecado. Cada día más y más. No obstante, pocas son las personas que han vivido bajo el peso de la conciencia que el pecado produce. La abundante expresión de sentimientos de arrepentimiento y vergüenza que presenta el rey David en los Salmos 32, Salmo 38, Salmo 51, es una indicación de cuán pesada era la carga que él estaba llevando y cuán grande era su culpa. Antes del arrepentimiento y de la confesión, su angustia emocional era bastante intensa y constante. El vivir con esta culpa llegó a ser un enorme peso mental, un peso emocional y sobre todo un peso espiritual. Las palabras del profeta, tú eres aquel hombre, tú eres ese hombre, aclararon la mente de David, al punto que de modo terrible pusieron al descubierto la realidad de su pecado y de su culpa. ¿Cuáles fueron las palabras que el rey David pronunció después de la reprensión de Natán? Las palabras fueron, yo he pecado. Esas palabras, hermanos, desencadenaron una serie de eventos que trajeron alivio del peso de la culpa que el rey llevaba en su vida. Vamos a ver en el Salmo 32 y en el Salmo 51, no vamos a poder ver todo el Salmo, o los dos Salmos, pero algunas partes de este Salmo, o de estos Salmos. Y vamos a ver, hermanos, como primer punto, la bendición del perdón de Dios. David nos legó una fiel relación del alto precio que tuvo que pagar por guardar silencio acerca de su pecado. Hasta el lector casual puede ver el marcado contraste que se dio entre el peso de la culpa y la bendición del perdón que siguieron al arrepentimiento y confesión. El Salmo 32, 1 al 7, dice acerca de lo que David está confesando a Dios, así como el Salmo 51, 4 al 12. El rey David dice estas siguientes palabras. Si quieren lo leemos rápidamente, el Salmo 32, 1 al 7. Salmo 32, 1 al 7. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras cayé se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dice el Salmo también 51, 4 al 12. Busquémoslo también, por favor. Vamos a dar lectura 51, 4 al 12. Son varios versículos. Dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido.
Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Esas fueron las palabras del rey David. Bienaventurado, en el Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y su pecado ha sido cubierto. El rey David, hermanos, sabía cuán dichoso, cuán feliz es disfrutar del alivio de no cargar más con el pecado. David experimentó lo que significa ser libre de culpa. Cuando David confesó su pecado, Dios apartó de David su pecado y David fue reconciliado nuevamente con Dios. Miqueas capítulo 7 versículo 19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Este versículo nos enseña que los pecados de David, así también como sus pecados y mis pecados, han sido echados en lo profundo del mar. Los pecados de David y los nuestros han sido echados también tras la espalda de Dios. En Isaías 38:17 dice: He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi alma del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Este lenguaje figurado demuestra en forma gráfica cuán completo es el perdón que Dios ofrece, cuán perfecto, grande, sublime es el perdón de Dios. En Jeremías 31:34 dice: porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de su pecado. Dios no solo perdona, no solo quita el pecado, sino que también deja de tomarlo en cuenta, en contra del pecador que realmente se ha arrepentido. Salmo 32:2 dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. De verdad es una dicha cuando hemos podido reconocer delante de Dios nuestro pecado. Hemos confesado ese pecado y hemos de decirle al Señor que no queremos volverlo a practicar. Es entonces que nos sentimos libres del pecado y de la culpa del pecado. Dice 1 de Juan 1:7: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En Jesucristo tenemos el perdón de todos nuestros pecados. Ya no tenemos que cargar con ellos, ya no tenemos que seguir sufriendo, llevando esos pecados. Cuando tú y yo confesamos delante de Jesús y nos arrepentimos según la palabra de Dios, Jesús nos perdona y Jesús nos limpia de toda maldad. 1 de Juan 1:9. La Biblia no promete perdón alguno para el que endurece su corazón, para aquel que no confiesa y que no reconoce sus pecados. Por eso, una vez más, el perdón de Dios es amplio y es generoso y es para todas las personas, pero necesitamos reconocerlo. Segundo, vemos que toda persona pecadora puede experimentar el perdón de Dios. Una vez más, nadie tiene por qué vivir bajo el peso y la esclavitud del pecado. Hay esperanza y hay ayuda disponibles para todo aquel que realmente busca una solución para su pecado. David llevó a cabo 2 cursos de acción. El primer curso de acción que él llevó a cabo en la ruta hacia el perdón fue primero reconocer su maldad. Mientras guardó silencio acerca del pecado que él había cometido con Betsabé y se rehusó a reconocerlo delante de Dios, el peso de su carga continuó sobre él. El Salmo 32, 3 y 4 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día,
porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. En estos versículos, el rey David nos describe la experiencia del rey David al no reconocer su pecado. Él estaba empeñado en no reconocer su pecado. Él estaba empeñado en que él no había hecho absolutamente nada malo. Pero mientras él callaba, en su cuerpo, se veían precisamente las marcas de lo que el pecado hace. Dice él, mientras callé, es decir, mientras no confesé, dice, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Dice ahí, se volvió mi verdor, su fortaleza en sequedades de verano. Una vida que ha pecado delante del Señor, delante de Dios, no puede ser una vida feliz. Es una vida que vive con remordimiento, es una vida que vive muchas veces con la culpa de lo que se ha hecho. David vivía de esa manera. Él no podía estar tranquilo. En el Salmo 51:8, él le dice a Dios, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Realmente en la vida del rey no había más gozo. Él ya no se podía gozar, aunque pudiera decir que él estuviera cumpliendo sus deberes espirituales, ir al templo, cantar, ofrendar, sencillamente no había gozo. No había, como él dice aquí, alegría. Sus huesos estaban abatidos. No se encontraba bien. Hay momentos en los cuales ciertos pecados pueden pasar muchas veces inadvertidos para nosotros. Es posible ofender a alguien sin habernos dado cuenta. Es por esos pecados que nadie puede o podemos decir si acaso pequé. Porque es seguro que hemos pecado, hemos fallado delante de Dios. Pero ¿sabe qué? El perdón de Dios está disponible para toda persona. El segundo curso de acción que David llevó a cabo, el primero que vimos, fue reconocer su maldad. Él dice, contra ti he pecado. Todo quebrantamiento de la ley de Dios es contra Dios. A veces decimos, lo hice para tal o contra tal persona, pero realmente es contra Dios. Ofendemos a Dios al ofender también al prójimo. Así que David está consciente de su pecado. Yo no sé qué tan consciente esté usted en esta mañana de su pecado. ¿Se ha dado cuenta que hemos hecho cosas, escuche bien, hemos hecho cosas que no son agradables delante de Dios y que sabemos de antemano que no lo son, y sin embargo lo estamos haciendo muchas veces? ¿Está usted consciente de esos pecados? ¿Ha pedido perdón a Dios por ello? ¿Le ha dado la espalda a ese pecado que ha estado practicando? Lo primero que David hizo fue reconocer. Mientras no reconozcamos nuestro pecado, no puede haber alivio para nuestra vida, nuestra alma. Segundo curso de acción de David fue confesar, no solamente reconocer, sino ahora estar de acuerdo con Dios y decirle, Señor, tienes razón, lo que tú dices que es pecado, yo lo he cometido y he pecado delante de ti. Dice la Escritura, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Versículo 5. Es doloroso confesar nuestros pecados. Es doloroso muchas veces tener que decir aquello que hemos hecho. Pero hay algo más doloroso, y es el no confesar nuestros pecados. Porque si confesamos nuestros pecados, dice la palabra de Dios, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos. Pero si no confesamos nuestros pecados, Dios no nos puede limpiar de algo que no hemos reconocido. Si nosotros persistimos en callar aquello que hemos hecho, entonces Dios no puede perdonarnos. Se cuenta de un niño y una niña que pasaron varias semanas con sus abuelos precisamente
en una hacienda. Un día que jugaban en el corral, el niño comenzó a arrojar piedras. Y mire que con tal puntería que accidentalmente una de las piedras le dio a un ganso, y era precisamente el ganso favorito de su abuela, y lo mató. Rápidamente tomó el ganso muerto y lo enterró detrás del corral. Cuando iba hacia la casa, su hermana lo detuvo y le dijo: te vi matar el ganso. Si haces todo lo que yo quiero, no te delataré. Esa noche, después de la cena, la abuela le dijo a la niña que ya era hora de lavar los platos y los vasos sucios. Ella dijo: estoy segura que a mi hermano le encantará tomar mi lugar. Cuando él iba a comenzar a protestar, ella le susurró al oído: ¿recuerdas lo del ganso? Él de inmediato estuvo de acuerdo en lavar los platos. Su hermana ejerció sobre él bastante dominio por varios días, amenazando con hablar acerca del ganso. Pero en cierta ocasión, ya cansado el niño de que su hermana estuviera chantajeándole, por fin un día se armó de valor y fue con lágrimas en los ojos, le dijo a su abuela: yo maté tu ganso preferido. La abuela lo abraza y le contesta: lo sé, debí hacerlo. Quería saber cuánto tiempo ibas a pasar para que me lo dijeras. Del mismo modo, hay quienes continuamente viven angustiados y llenos de culpa. El ser esclavos del pecado arruina nuestra felicidad y llena nuestras vidas con problemas. Levítico 5:1. Moisés les advirtió a los israelitas, al pueblo de Israel: si alguno pecare y no lo denunciare, él llevará su pecado. El caso de David, hermanos, constituyó una buena ilustración acerca de esto. A pesar de todos sus esfuerzos por ocultar su pecado, este llegó a ser abiertamente conocido por todos. Las confesiones del Salmo 51 eran después cantadas en público por los levitas, por los coros de levitas. La prontitud del perdón de Dios, el pronto perdón que Dios le otorga a David, podría sorprendernos, hermanos. El perdón de Dios es pronto e inequívoco. Después de que David admitiera y confesara su pecado, la pregunta es: ¿cuánto tiempo pasó para ser perdonado por Dios? Un instante solamente. Después de que David confesara su pecado, Natán le dijo: también Jehová ha remitido, ha perdonado tu pecado. A algunos les parece demasiado fácil esto. ¿Cómo es así? Que solamente confesar, solamente estar de acuerdo con Dios en que hemos pecado, pedir perdón. Bueno, es que no se trata nada más de hacerlo por hacerlo. Cuando tú sientes realmente que el Espíritu de Dios está hablando a tu vida y te está diciendo que ese pecado que has cometido, que estás cometiendo, no es agradable delante de Dios, y tú entiendes la magnitud del pecado, que el pecado te separa de Dios, que el pecado llevó al Hijo de Dios precisamente a morir en una cruz para poder perdonarnos, entonces es que podemos sentir tristeza delante de Dios por lo que hemos hecho, dolor. Y entonces vamos delante de Dios y le pedimos humildemente que nos perdone nuestro pecado. Dios no exigió a David que le hiciera una larga lista de todos sus pecados o que le diera detalles de lo que él había hecho, porque Dios ya lo sabía. David no pasó por un periodo precisamente de espera ni por un tiempo de prueba para ser perdonado. Si esto es lo que tú esperas que Dios haga contigo, tal vez deberías
examinar de nuevo los conceptos que tenemos de Dios y de su perdón. Puede ser que tengamos necesidad de aprender que el Señor está dispuesto a perdonarnos más de lo que tú y yo podemos imaginar. Si a usted, con todo respeto le digo esto, le resulta difícil aceptar el perdón de Dios, yo le diría, examínese. Usted mismo va a hallar el por qué le cuesta trabajo admitir, aceptar el perdón de Dios. Tal vez a usted le resulte difícil aceptar el perdón de Dios porque no ha estado dispuesto a perdonar a otros. Jesús enseñó de la manera más vívida acerca de la necesidad de perdonar a los demás en una de sus parábolas, ahí en Mateo 18, versículos 21 al 35. No lo voy a leer, pero en esta parábola Jesús contó acerca de un siervo que estaba endeudado con su señor. Era una deuda enorme y no había manera de que este hombre pudiera pagarla. El siervo le suplicó a su señor que fuera paciente y esperara un poco más para poder pagarle. El señor le perdonó bondadosamente la deuda, toda la deuda. Poco después el siervo perdonado halló a un consiervo, el cual también le debía una suma insignificante. Haciendo caso omiso a los ruegos de aquel que le debía, el hombre tomó a esta persona que le debía y lo echó en la cárcel. Aquel siervo hizo que su consiervo pagara las consecuencias. Cuando el señor de aquel a quien le había perdonado la gran suma oyó de estas acciones, restituyó la deuda, es decir, reinstauró más bien la deuda e hizo que se entregara al siervo insensible y falto de misericordia a los verdugos hasta que hubiese pagado todo lo que él debía. Jesús resume nuestra responsabilidad de esta manera. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Déjeme decirle que los que no están dispuestos a ofrecer perdón a los demás están quemando el puente por el cual algún día ellos mismos tendrán que pasar. Vemos también, hermanos, en el Salmo 51, que la experiencia del perdón debe ser compartida. Es decir, si tú has sido perdonado, debes hablar a otros acerca de la manera en que Dios te perdonó. Ahí en el Salmo 51, 12 y 13, David dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Escuche esto. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. David no se contentó con disfrutar a solas del perdón de sus pecados. En el versículo 13 David dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, enseñaré, y los pecadores se convertirán a ti. ¿Cuál es la necesidad más grande de cada persona? El sentirse libres de sus pecados, sentirse libres de sus faltas cometidas contra la persona de Dios. Oír las buenas nuevas de Jesús y creer en Él para salvación, esas son buenas noticias, hermanos. Conocemos la gran comisión y conocemos el gran mandamiento en el sentido de llevar a otras personas estas buenas noticias. Es decir, no solamente a unas cuantas, sino a todas las personas, a todo el mundo. Dios ha dejado claro cuál es el mensaje que hemos de llevar usted y yo. Pero cuán a menudo omitimos cumplir la tarea que se nos ha encomendado. Tal vez una de las razones más importantes, hermanos, que explica por qué no hemos obedecido a su palabra, es decir, de compartir a otros la dicha del perdón, es que según muchas veces usted y yo carecemos de la motivación que David tenía. Algunos dirán, pues es que a David se le perdonó un gran pecado, pero yo no he sido tan pecador como para no compartirlo a otros. Pero hermano, ¿de verdad no hemos sido tan pecadores?
A veces nos queremos comparar con aquellos grandes asesinos, narcotraficantes y cual personas que han hecho de verdad maldad, pero seguimos siendo pecadores. Así sea una mentira, así sea el mirar de reojo a una mujer, en el caso de los hombres, viceversa en el caso de mujeres a un hombre. Es pecado. Mentir, tomar lo que no nos corresponde, es pecado. Así que cuando nosotros olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros, entonces es que olvidamos compartir la dicha de ser perdonados. La motivación de la que hablamos, hermanos, es precisamente el agradecimiento. ¿Por qué debemos compartir a otros la dicha del perdón? El hecho de que ellos también puedan ser perdonados. Si reconocen a Jesús, confiesan su pecado y se arrepienten de su pecado, entonces ellos pueden ser perdonados. Jesús nos da una lección a través precisamente de contarnos una historia ahí en Lucas 8:39, algo que sucedió. Dice la Escritura que Jesús llega a la otra orilla y bajando de la barca, un hombre poseído va al encuentro y dice: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Has venido para atormentarnos? Jesús se entera de este hombre que había estado poseído y que está poseído y que vivía en un panteón y que se hacía daño y que lo ataban con cadenas y que él las rompía fácilmente y que de día, de noche daba grandes voces y que era un problema realmente para la gente. Jesús pregunta el nombre del demonio y le dicen: somos muchos. El nombre es Legión, que significa que eran muchísimos demonios. Jesús libera a este hombre que ha estado atado por los demonios, que ha estado poseído. Jesús reprende a los demonios y los expulsa de la vida de este hombre y les dice que no vuelvan jamás. Cuando este hombre queda sano, él hace una petición. La petición de este hombre que había estado antes poseído y que ahora ha sido liberado por el Señor, él le dice: déjame ir contigo, quiero ir contigo, a donde quiera que vaya, yo voy a ir contigo. Pero Jesús no se lo concede. Jesús le dice: ve y cuenta a los tuyos las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Cuenta lo que Dios ha hecho en ti. Y la palabra de Dios nos dice que este hombre vuelve a casa, pero va contando a la ciudad, y no solamente a la ciudad, dice Decápolis. Dice ahí, si usted lo puede ver ahí en Marcos 5:20, se lo leo. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis, 10 ciudades, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. La ausencia de una verdadera motivación, hermanos, para poder compartir a otros este mensaje, tiene que ver con una falta de aprecio. Tiene que ver con una falta de gratitud por el perdón que Dios nos ha dado y del cual hemos sido objeto en nuestras vidas. Podemos concluir de tal manera: si tú nunca has conocido a Jesucristo como tu Salvador, si tus pecados no han sido perdonados, si tú no tienes la garantía de realmente saber que tus pecados te son perdonados, hoy es el momento que tú puedes ir a Jesús. Tú puedes acercarte a Él, puedes pedirle perdón por tus pecados. Él murió en una cruz para pagar tus pecados. Él es el único que tiene el poder de perdonar tus pecados y limpiarte también de toda aquella suciedad que hayas cometido, así como nosotros en un momento dado llegamos a Él, confesando nuestros pecados, nuestras faltas, arrepintiéndonos de todo corazón y entonces pidiendo misericordia para nuestra vida. Hoy es el día que tú lo puedes hacer. Hoy es el día que puedes experimentar la dicha del perdón, así como lo experimentó también el rey David, así como lo he experimentado yo y como muchos otros más lo hemos experimentado. Pero no te puedo contar acerca de esto. Tú tienes que pedirle perdón y tú lo experimentarás si tú lo haces. Pero para ti que eres creyente, igual, posiblemente tu vida espiritual no esté bien delante de Dios. Y tú sabes que hay pecados que estás cometiendo deliberadamente.
Sabes que no estás en paz, sabes que no puedes estar en comunión con Dios. Es el momento de confesar. No te aferres, así como lo hizo David, a callar, porque las consecuencias del pecado se van a manifestar en tu vida. Ausencia de gozo, ausencia de paz, la carga de llevar el pecado sobre ti mismo, cuando puedes descansar dejándolo delante de Jesús. Así que es momento para poder ir a Jesús. Pero también, hermanos, el reto de ir a otros y poder enseñarles, así como David lo dijo, enseñaré a los transgresores tus caminos, para que entonces ellos se puedan volver y puedan confiar en ti. Cuando el perdón de Dios llega a cobrar realidad para nosotros, es entonces, hermanos, que hablaremos gozosamente acerca de Él. Si tú has sido perdonado, hermano, no tenemos, me incluyo, excusa para no llevar este mensaje a otros. La dicha del perdón, y sé que tú lo has experimentado. Así que gracias a Dios por ese perdón tan abundante y tan generoso. En la cruz del Calvario todos nuestros pecados han sido perdonados. Pero para que podamos apropiarnos de ese perdón, tenemos que pedirle a Jesús que nos perdone y debemos arrepentirnos genuinamente de nuestros pecados. Que el Señor les ayude y les guíe y que el Señor bendiga sus vidas. Padre, en esta hora te agradezco por tu palabra. Nadie podemos decir que estamos exentos de pecado, porque Señor, mientras estamos en este cuerpo, el pecado es una realidad de nosotros. Por eso es que me acerco delante de ti, Señor, para pedir perdón. Y yo sé que cada uno de mis hermanos, hermanas, en su momento, Señor, cuando ellos reconozcan que han fallado delante de ti, también tendrán que hacerlo. Pero Padre, nos interesa precisamente aquella gente que no ha tenido esa dicha del perdón, que no sabe, no ha experimentado de lo que hemos hablado. Te pido, así como el Señor Jesús oraba por aquellos que habríamos de creer por la palabra de los apóstoles, pero sobre todo de aquellos también que siguieron en la fe y la transmitieron hasta nuestros días. También te pedimos por aquellos que han de creer, que tú les regales la dicha de sentir el perdón, de saberse perdonados, de quitar, Señor, esa carga tan pesada y que es imposible llevar nosotros mismos, pero que en Jesús hay libertad. Que en esta hora, Señor, muchos lleguen al conocimiento de tu Hijo y que tú seas exaltado y alabado. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Bendiciones. Es el tiempo para orar por la iglesia perseguida, hermanos. En el video que vamos a ver, se nos van a dar 7 países donde es prohibido tener una Biblia. Démosle gracias a Dios porque podemos tener la Biblia en nuestro idioma y porque podemos tener más de una versión o traducción, hermanos. Seamos de verdad agradecidos con el Señor por lo que Él nos ha permitido tener. Dele pausa al video y oremos por estos 7 países, por favor. ¿Qué tal, amigos de Cristianos al Día? Soy Rosalind Díaz. ¿Sabías que mientras estás leyendo hoy en día tu Biblia, muchos cristianos en otros países podrían ser encarcelados? En este video vamos a conocer 7 países donde tener una Biblia está prohibido o podría ser muy peligroso. En la posición número 1 tenemos a Arabia Saudita. El Islam es la única religión conocida en Arabia Saudita, por lo que los cristianos no pueden reunirse para celebrar cultos y mucho menos portar una Biblia en público. Sin embargo, hay un porcentaje de cristianos, principalmente extranjeros, que residen en Arabia Saudita, realizando reuniones de forma ultra secreta, pero muchos de ellos son arrestados al ser descubiertos. Existen leyes que sancionan a aquellos que distribuyen Biblias o cualquier literatura de una religión distinta al Islam y el gobierno acostumbra a quemarlas. Número 2. Corea del Norte. Este país encabeza la lista de los países donde se persiguen más a los cristianos. En este estado totalitario, lo único que se les permite a los norcoreanos adorar es al líder de la nación, Kim Jong-un, y ha sido así desde hace 3 generaciones en esta familia. Las Biblias están totalmente prohibidas, y
y aquellos que encuentran con una Biblia son encarcelados, torturados e incluso muertos. Muchos cristianos se encuentran hoy día encerrados en campos de trabajo, sometidos a tareas forzosas, pero además sus familias también sufrirán de la misma forma. Número 3. Somalia. En este país que se encuentra en África, se estima que un 99% de la población son musulmanes y una minoría de otras religiones son fuertemente perseguidas. En Somalia hay una pequeña cantidad de cristianos, apenas el 0.01% de la población, y son enfrentados a una persecución constante de los islamitas radicales y los funcionarios del gobierno. La prevalencia del grupo extremista islámico Al-Shabaab significa que los creyentes a menudo practican su fe en extremo secreto y no pueden poseer Biblias. Ahora presta atención a la posición número 4 y se trata de Afganistán. Afganistán ocupa el puesto número 2 en la lista de los países que más persiguen a los cristianos. Es un estado islámico por constitución, es decir, que nadie puede practicar otra religión diferente. Oficialmente no existen cristianos en Afganistán, a excepción de algunos que son militares extranjeros, diplomáticos y trabajadores de organizaciones no gubernamentales. También hay algunos cristianos conversos del Islam, pero no pueden vivir su fe públicamente, no pueden tener una Biblia. Si son descubiertos, pueden ser inmediatamente eliminados. En la posición número 5 tenemos a Libia. La religión predominante en Libia es el Islam. Existe un grupo minoritario de cristianos, algunos de ellos conversos del Islam, los cuales se enfrentan a abusos y violencia por su decisión de seguir a Cristo, pero también trabajadores migrantes han sido atacados al descubrir que son cristianos. Libia tiene leyes contra la introducción de Biblias en el idioma árabe en el país. La distribución de Biblias y evangelismo es ilegal. Número 6. Uzbekistán. Al igual que los países anteriores, en este país el Islam es la religión predominante. Es el país de Asia Central con las restricciones de libertad religiosa más severas. No se permiten actividades religiosas más allá de las instituciones estatales y controladas por el Estado. Las autoridades asaltan regularmente iglesias no registradas, molestan los hogares o se infiltran en grupos de iglesias. Se imponen altas sanciones a quienes posean o distribuyan Biblias. Y finalmente, en la posición número 7 tenemos a Maldivas. En esta hermosa isla, conocida por su turismo de lujo, el Islam es la religión predominante y los ciudadanos no pueden ser cristianos. Solo los cristianos extranjeros pueden practicar su fe en la máxima privacidad. La Constitución de Maldivas dice que aquellos musulmanes que se conviertan al cristianismo serán despojados de su ciudadanía y recibirán sanciones por violar la ley. Esto hace que la presión sea extremadamente alta y que los cristianos se mantengan muy ocultos. Según las estrictas leyes islámicas del país, está prohibida la importación de una Biblia. Hoy puedo en este video mostrar y leer una Biblia con total libertad. Así que aprovechemos esta gran bendición que tenemos en nuestros países para estudiar la Biblia y compartirla con otros. Si te ha gustado este video, compártelo y déjanos tus comentarios. Además, no olvides suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima. Antes de poder participar en la Cena del Señor, hermanos, vamos a entonar este canto que se llama Es Exaltado. Nosotros lo conocemos también por Rey Exaltado, pero este canto lleva el título así, Es Exaltado. Exaltemos el nombre de Cristo. Exaltado por siempre, exaltado es el Rey, le alabaré, es exaltado en lo alto, exaltado.
exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado por siempre, exaltado es el Rey. Le alabaré. Es exaltado en lo alto, exaltado y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre Él reinará. Su creación por siempre se gozará. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado por siempre, exaltado es el Rey. Le alabaré. Es exaltado en lo alto, exaltado y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre Él reinará. Su creación por siempre se gozará. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. La exhortación, hermanos, a través de este himno es a permanecer firmes, adelantes, dice el canto Huestes de la Fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Cantemos este himno, hermanos, y démosle gloria a Dios a través de él. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la
cada primer domingo de mes, la Iglesia Bautista celebra lo que es la Cena del Señor, o lo que llamamos también Santa Cena. Recordemos que solamente creyentes en Jesucristo, es decir, personas que han reconocido al Señor Jesucristo como su Salvador, su Señor, y que han sido bautizados también ya, pueden tomar la Cena del Señor, hermanos. Así que invito, yo creo que como familia ya han designado obviamente al varón o a la cabeza del hogar para que pueda impartir la Cena del Señor. Yo espero que tengan ya los elementos, mis hermanos, y podamos dar pie a esta ordenanza, a este mandamiento del Señor Jesucristo. Voy a pedir que podamos tomar un tiempo de oración. Vamos a orar primero y después vamos a proceder a llevar a cabo la Cena del Señor. Señor Jesús, cuántas gracias te damos, porque a través de tu muerte nos diste vida, y fue vida para siempre, vida eterna al lado tuyo. Te agradecemos por este tiempo que podemos tomar, Señor, para participar de los elementos, como un recordatorio, Señor, de lo que significó para ti el ir a la cruz, lo que significó ser herido por nuestros pecados, pero también sepultado, y también dice tu palabra, resucitar al tercer día. Todo esto con el propósito de dar vida eterna a todos aquellos que se acercan, Señor, por medio de la fe a ti y te confiesan como el único Salvador de sus vidas. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu iglesia. Hemos de participar en este memorial. Te agradecemos, Señor, por permitirnos llevarlo a cabo. Tu palabra nos dice que debemos examinarnos a nosotros mismos, Señor, y si hay pecado, si hay algo que no esté de acuerdo a la sana doctrina, tu palabra, pues que debamos confesarlo también y después podamos participar de los elementos del pan y del jugo de uva. Padre, en tu nombre nos ponemos delante de ti, una vez más, cada uno examinándose, Señor, y reconociendo su pecado para poder estar a cuentas contigo. Bendice este tiempo y en el nombre de Jesús, Señor, lo llevamos a cabo. Amén. Ahí en 1 Corintios, capítulo 11, el pasaje que el apóstol Pablo pues da precisamente cómo debe llevarse a cabo la Cena del Señor y aquellas cosas que la iglesia en Corinto estaban haciendo mal al participar de la cena. Dice la Escritura así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Antes de participar de los elementos, el Señor Jesucristo oró por el pan y oró también por la copa. Vamos a hacer esas dos oraciones. Le invito a poder orar dando gracias a Dios, tanto por el pan como por la copa. En esta hora, Señor, reconocemos que es un mandato tuyo, Señor, el poder celebrar, llevar a cabo esta ordenanza, este mandamiento. Lo hacemos, Señor, no como un mandamiento, más bien lo hacemos por gratitud a ti. Y Padre, al recordar que tu Hijo Jesucristo fue a la cruz, que Él pues llevó en su cuerpo todo el dolor habido y por haber, Señor, por causa de nuestros pecados, que experimentó no solamente el dolor corporal, sino también en su vida espiritual, Señor, la separación delante de ti, a causa del pecado que Él estaba haciéndose por nosotros. Señor, en esta hora agradecemos también por la copa, por la sangre derramada, porque sin ella no habría perdón de pecados. Tu palabra dice que la paga del pecado es muerte, y Señor, alguien tendría que pagar por el pecado de la humanidad. Cada uno deberíamos hacerlo, pero a causa del pecado realmente no tendría ningún valor delante de ti. Así que Jesucristo el justo lo hizo para poder entonces pagar lo que es el precio del pecado y entonces llevarnos a ti. Gracias, Padre, por tu Hijo. Le amamos, le reconocemos como el único Salvador, y en esta hora queremos participar
de esta ordenanza, de este mandamiento, con gratitud en tu nombre, Señor. Tomamos este tiempo y te damos la gloria solamente a ti. En el nombre de tu amado Hijo oramos. Amén. Pues dice la Escritura que tomó el pan, habiendo dado gracias, lo partió, dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Así que tomen el pan, por favor, repartan el pan en este momento. Cada uno de los creyentes bautizados pueda tener el pan en su mano y entonces podamos comerlo. Dice la Escritura, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos el pan. También la Escritura nos dice que después tomó la copa, también dio gracias y después dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Repartan la copa, por favor. Si ya la tenemos, vamos a tomar la copa. Dice la palabra de Dios, una vez más, dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Este tiempo es un tiempo de reflexión, hermanos. Es un tiempo de comunión y es un tiempo en el que debemos dar gracias al Señor Jesucristo, al Padre también, por ese sacrificio que nos dio. A través de ese sacrificio usted y yo podemos tener la vida eterna. Podemos agradecer que el Señor Jesucristo viene pronto y esperamos, hermanos, cada uno nos halle andando en sus caminos, caminando de una manera delante de Él, fiel y digno de lo que es el llamamiento santo. Gracias a Dios por este tiempo, hermanos. Muchas gracias a cada uno por estar en esta mañana compartiendo este tiempo juntos como familia. Que el Señor les bendiga. Vamos a terminar en oración. Le invito a que podamos orar dándole gracias al Señor por este tiempo. A ti la gloria y la honra, Padre, por este tiempo que nos has permitido estar juntos. Gracias porque hemos podido recordar, Señor, ese evento tan maravilloso, Padre, tan difícil para tu Hijo Jesucristo, que fue morir en la cruz del Calvario para poder darnos vida eterna. Pero también, Señor, el hecho de ser sepultado y resucitar, Señor, nos habla precisamente de ese evangelio completo. Gracias porque sabemos que Jesús no está muerto, sino que Él está a la diestra tuya y que viene pronto por su iglesia. Bendice a tu iglesia, Padre, bendice a cada persona que en este día se ha dispuesto su corazón para estar en comunión contigo. Gracias por cada uno, gracias por esta semana que estamos empezando. A ti sea la gloria y la alabanza en nuestras vidas, desde ahora y para siempre. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.